como comentábamos en el vídeo anterior, un arte escénico es un arte que comunica y que ocurre en escena. Y eso es todo, así que nos vemos en el próximo... ¿Y cómo es eso de que comunica? Joder, y yo que quería hacer un vídeo corto, pues lo hace como un escritor hace con las palabras, o un escultor con arcilla. ¿Y con qué lo hacen? Sí... Vale. Dentro intro. Podríamos ponernos a analizar la cantidad ingente de maneras que tienen las artes escénicas de comunicar, pero por suerte hay alguien que lo ha hecho por nosotros. Os presento a Tadeusz Kołczan. Aunque este libro de Tadeusz Kołczan, en principio habla solo de teatro, en realidad es aplicable a todas las artes escénicas, restando y añadiendo lo correspondiente para cada arte escénico, claro. Tadeusz Kołczan es un semiólogo, una persona que analiza el lenguaje. Lenguaje. Y para ser más exactos, los semiólogos estudian los signos. El signo, digamos, que es como la unidad básica de significado. O sea, lo mínimo que necesitas para comunicar algo es un signo. Un signo puede ser cualquier cosa. Y el conjunto de signos crean un lenguaje. Por ejemplo, un emoji es un signo. Pues según Tadeusz Kołczan, el teatro tiene 13 signos. Y podemos clasificar los signos del teatro en signos del texto. Es decir, la palabra, hola, estoy hablando y I'm using words for communicating. Y la entonación. Hola, 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 me llamo Jorge Loquendo. Puedo entonar cantando también. Why not? Signos de la expresión corporal. La mímica del rostro. Esta es mi mímica del rostro con esta otra voz. Esta es mi mímica del rostro con esta otra voz. Esta es mi mímica del rostro con esta otra voz también. El gesto. Y el movimiento escénico del artista escénico. Ahora estoy aquí. Ahora estoy aquí. Y ahora estoy... Aquí. Que está cayendo una que no veas. Signos de la apariencia externa del artista. El vestuario. El maquillaje. Oh Dios, me encanta Hitler con picote verde. Si me hago, yo qué sé, una cruz judía, por ejemplo. Y la sombra del ojo. Me encanta, Dios. Y el peinado. Peinado 1, peinado 2. Signos del espacio escénico. Los accesorios. Feel like a pop star. Creo que el mejor accesorio que voy a tener hoy va a ser este. El decorado. Propuesta de escenografía 1. Propuesta de escenografía 2. Y la iluminación. Vienen a por mí. Once upon a time. ¡Toma iluminación! ¡Toma iluminación! Y por último, los signos del sonido no articulado, es decir, el sonido que no se dice con palabras, que son la música y el espacio sonoro. Y evidentemente podremos subdividir todos en miles de otros signos más pequeños. Voy a dejar un cuadro aquí para que lo veáis unos segunditos, que a lo mejor ayuda un poquito como... Resumen. Ninguno de estos signos es más importante que otro, pero en función de cómo utilices esto, crearás un tipo de espectáculo con un estilo y evidentemente lo que acaba llegando al público es distinto. Recordemos que todo esto son signos, es decir, unidades de comunicación que cada una en sí misma tiene un significado. Y por supuesto, en una obra de danza, los signos que van a prevalecer son los signos de carácter visual y en concreto los de expresión corporal. ¿Y os acordáis que dije el otro día que la danza es un tipo de teatro, verdad? Pues es por eso, porque si os fijáis, la danza tiene los 13 signos del teatro, a excepción de la palabra y entonación. ¡Hala! Entonces ya la danza no es teatro. Pues bueno, este es precisamente uno de los puntos en los que podríamos discutir. Pero entonces tenemos el teatro físico, que tampoco tiene palabra, entonces el teatro físico no es teatro. Por ejemplo, ¿conocéis a Pina Bausch? ¿Esto es danza o es teatro? Pues de hecho, Pina Bausch le llama a esto teatro danza, y ya está. Y ahora bien, ¿por qué la performance no es teatro?
Pues por lo clave que dijimos en qué es el teatro, que identifica al teatro. Que no es simplemente que sea un arte escénico, sino que se basa en una convención extracotidiana. En las performances, todo lo que ocurre de verdad. Con performance me refiero a performance art, ¿vale? No el hecho en sí de actuar sin más. Nos estamos volviendo locos y os estoy volviendo locos a vosotros con tanto nombre. ¡Ay, madre! Lo cierto es que la performance en sí misma no es teatro. Pero realmente es muy difícil establecer unos límites entre el teatro, la performance, la danza. Y es más, yo pienso que no es necesario. Y esto ya es opinión personal, yo pienso que los géneros están hechos para saber situarnos, en el sentido literal del término. Si yo te pregunto de dónde eres y me dices que eres de Madrid, de Quito, de México, de F, tú me estarás dando realmente una aproximación. Para decirme exactamente de dónde eres, me tendrías que decir en qué distrito vives dentro de la ciudad, en qué calle vives y en qué habitación estás en el momento en el que estás y en qué silla estás sentado. Son detalles que pueden tener sentido, pero llegan a ser un poco absurdos. Toda esta parafernalia teórica está bien para saber de dónde vienen las cosas. Por qué razón se creó la performance y por qué razón la danza es teatro. Son cosas interesantes para ti como espectador, porque tus ojos, tu foco, tu manera de verlo va a ser distinta. Y con esto cerramos la miniserie de qué es el teatro y qué son las artes escénicas. Y ya la semana que viene, pues habrá cosas nuevas. Nos vemos en el próximo ensayo. Like y suscríbete.